cuando venías para aquí en verano y tal, ¿cómo era la vida en el pueblo? Bueno, pues había que separar un poquito, ¿no? Había gente que veníamos de fuera, no éramos quizás solo mi hermano y yo, y nos tocaba trabajar en casa como cualquier niño del pueblo. Luego sí que ya empezaba a venir gente de fuera, que también venían a lo mejor, no tanto como nosotros, pero bastante, pero eran más de ir al río y cosas así, no tenían esa relación. Nosotros no íbamos al río prácticamente nunca, teníamos que trabajar. Y la relación era como la de otro niño cualquiera del pueblo. Pues tú tenías que ir a las vacas, cuando teníamos que sacar piedra a la sierra teníamos que ir a sacar piedra, o cuando teníamos que ir al huerto teníamos que ir al huerto. ¿Qué trabajos os encargaban así habitualmente? Depende, todo iba un poquito con la edad. A veces algunos trabajos, ayer mismo lo recordaba, eran un poco, ¿cómo decirlo?, exagerados respecto a la edad que la que tenías. Me acuerdo de llegar de Barcelona, pues yo qué sé, 10, 12 años, y te metían 6, 8 vacas, y encima eran vacas muchas todavía, y te decían, síguelas que ya van al sitio, y tenías que ir casi que a unos prados que había arriba de la sierra, y detrás de las vacas, y luego ya aparecía allí tu tío, tu tía, y tú pensabas que te iba a comer luego cualquier cosa. O sea, trabajo es cualquier cosa, o en el huerto, tocaba mucho el huerto. Yo recuerdo que la primera vez que fui a tratar patatas. Si no tienes frío, voy a apagar esto porque no sé, estoy pensando, no me está dando cuenta y a lo mejor después se escucha mucho, es bastante sensible, a lo mejor se escucha demasiado en la grabación. Sí. Bueno, la primera vez eran unas máquinas de estas, no sé si las conoces, de tratamientos, ¿no? Aquí cuando decimos que vamos, para aplicar eran insecticidas, ¿no? Para el bicho de la patata, nosotros decíamos vamos a sulfatar. Por ejemplo, en otra parte del sistema central se dice vamos a curar, ¿no? Aquí decíamos vamos a curar. A curar, sí. Aquí es sulfatar. Aquí decimos en Galicia es sulfatar. Y utilizábamos unas máquinas de cobre enormes que pesaban muchísimo. Yo tenía 11 años, no podía con una máquina entera, entonces mi abuela me la llenaba a la mitad y así te pasabas el día entero. Sí, dándole. Y bueno, vas creciendo y luego al final pues esas cosas ya se llevan mejor, ¿sabes? Pero bueno. Y luego pues otros trabajos, mucho aleno, sobre todo en verano. Luego en invierno pues sí, me tocaban las patatas y tal, eso era muchísimo más ameno, claro. A leña, lo que eran las cosas normales, ¿sabes? Luego yo contrabando fui muy poco, solo fui 2 veces. Otros niños del pueblo fueron mucho más. Sí. Aquellos veranos, aquellos trabajos que hacías y tal, supongo que el pueblo era de una manera que ya no es, ¿no? ¿Qué ha ido cambiando desde entonces hasta ahora? Ha cambiado todo. La relación entre personas, la manera de jugar los niños, los trabajos propios de la gente mayor, ha cambiado todo. Ayer recordábamos también, ahora ya no se hace nada, ¿no? Cuando se sigan los prados, y ya hablamos, en vez de segar decimos guañar, ¿no? Que viene de guadaña. Y no decimos guadaña, decimos guaña, ¿no? Pues después que se segaban los prados, parte de la ganadería del pueblo, sobre todo el vacuno, pues estaban en fincas comunales. Estaban en la Genestosa, que era una finca que tenía el pueblo, y o estaban en la sierra o estaban en los pastizales, en el monte de arriba. Pero había siempre 2, 3 vacas, había veces que se dejaban incluso más vacas, que se dejaban en casa. Entonces, durante los veranos tenías que comer esos prados. Aparte de que ya había secado la hierba, pues tenías que comerlos, ¿no? Y era bonito porque, sobre todo eso era pues, lo que te contaba antes, trabajo que se le gustaba a los niños. Y o los tenías que llevar a los pastizales, o a lo mejor una semana estabas comiendo un prado y otra semana otro. Entonces, las vacas salían todas las tardes del pueblo. Entonces, a veces no eran niños, era gente normal. La gente que no tenía para mandar niños, pues iban ellos a llevarlas. Pero yo que vivía a las afueras en una de las salidas de Navas Frías, pues veías pasar muchísima gente a llevar vacas. Y luego se iban a buscar esas vacas por la mañana. Era bonito también porque, por lo general, raro era la vaca que no tenía un cencerro. Y por las noches las vacas, claro, estaban comiendo, porque se prefería en verano que las vacas pastasen por la noche y durante el día estuviesen a resguardo, pues no las estaban molestando los insectos, la mosca y demás. Y era bonito por las noches pues escuchar todos los cencerros y los prados alrededor del pueblo, y eso ya no existe, o sea, eso es otra cosa que se ha perdido, ¿no? Se sembraban muchísimo más huertos, se sembraba muchísimo grano, claro, ya casi no se siembra nada, y de lo que se siembra ya nada se siega para obtener grano, no se siembra nada de cebada. Tampoco fue un sitio muy de sembrar trigo o cebada, porque no se daba, sobre todo era de centeno, pero bueno, se sembraba centeno. Y luego se iba a trillar, y de eso ya no se hace nada de nada.
pero ni siquiera se va a segar a cosechar con una cosechadora moderna, nada, ya no se siembra. Han cambiado muchísimas cosas. No sé, el uso del agua también. Antes todo era río o arroyo que no tenía su presa de retención de agua y su derivación pues, para el riego de huertos, que luego poco a poco, ya en la época que me tocaba a mí, muchos de esos huertos ya eran praderas, pero bueno, se seguían regando y eso también tenía unas connotaciones ambientales, ¿no? Para la trucha venía bien, para otros mamíferos también venía muy bien y ahora los ríos pues, son muy torrenciales, o están secos o tienen mucha agua en invierno, pero en verano ya no retienes nada, ha cambiado todo. ¿El hecho de que las tierras no estén cultivadas afecta de alguna manera al agua, a la conexión al agua, al subterráneo y todo eso? Claro, porque date cuenta que antes a lo mejor ¿qué decir? 100 metros, 200 como mucho, había una presas sumergidas que se llaman. La gente se preocupaba de tener eso limpio. Una cosa muy interesante en Navas Frías, que todavía está en vigor, lo que pasa que no con el vigor que debiera, pero bueno, no está mal, es que todavía tenemos comunidades regantes. Y a nivel incluso los derechos que tiene la comunidad de regantes están recogidos por ley y demás. Entonces, dentro de esta comunidad de regantes, cada zona de riego tenía, y lo sigue teniendo, pues la dúa. La dúa lo que decimos son los turnos, ¿no? Estaba todo establecido. Entonces yo sé perfectamente, yo todavía pongo huerto, que mi huerto pues me toca a lo mejor el día 6 de agosto desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana en agua. Entonces es cuando yo tengo que ir a regar. Las primeras horas las dedico a retener agua en esas presas y luego le abro y riego, ¿no? Entonces eso sí que sigue funcionando en Navas Frías, mal, porque no tiene nada que ver de cómo funcionó, pero eso sí que estaba todo regulado, eso era lo interesante de aquí. ¿Y quién regula eso? ¿Son los propios vecinos los que se ponen? Eso está establecido, o sea, hay un librito por ahí, lo tengo, a mí me lo pasó Tomás, que tiene sus estatutos, sus artículos, y ahí se regula todo. Y luego, aparte, cada subcuenca o cada arroyo, pues tiene su dúa, pues está establecido. Pues la finca de tal tiene de tal a tal hora. Eso está todo establecido para que no hubiese discusiones y la gente no estuviese quitando el agua. Y bueno, pues estaba bien establecido, la verdad. Pues estaba muy bien. Está bien eso. Eso era interesante. ¿Y cómo era eso, a unificar el idioma? Hubo una ruptura. Quizá nosotros somos los últimos de Filipinas y vamos, no tenemos nada que ver con lo que había de aquí para atrás, ¿sabes? Y hubo una ruptura. No sé en qué momento, si hace 30, si hace 20 años, pero hubo una ruptura total. Y ahí ya... O sea, esta generación no tiene nada que ver con nosotros, ni en los juegos, ni en la forma de hablar, ni en la percepción. Por ponerte un ejemplo, y voy a poner un ejemplo de mi casa. Yo, viniendo de Barcelona, yo vivía en casa de mi abuela, en casa de mi abuela vivía también mi tío Paco, mi tía Caridad, y tenían a mi hija, o sea, a mi prima Laura, ¿no? Y yo cuando venía de Barcelona, y luego ya la parte que yo vivía aquí con ellos ya es diferente, ¿no? Pero yo venía de Barcelona, tenía que ir a Lene, tenía que ir a Vacas, tenía que ir a Estiércol, tenía que ir a Leña, a todo. Mi prima Laura es hija de ganadero y agricultor y nunca ha ido a nada. Y más o menos la vida que hacía era la misma. O sea, su padre sigue teniendo huertos, sigue teniendo henos, sigue teniendo vacas y mi prima no ha ido. Pues ahí está la ruptura. Ahí está la ruptura, pero es que igual que ella, todos los demás, ¿sabes? O sea, los padres son los primeros que han hecho esa fractura. ¡Zas! No, tú no vas a esto. Que yo creo que es un error, ¿no? Porque si tu padre es ganadero o es agricultor, le costará un huevo sacar su sueldo, que sepa dónde te llega a ti, ¿no? Pues sí. Pero... Desde luego que sí. Quizá nos han mimado demasiado, nos han consentido. Ahí va un poco. Sí, puede ser eso. Sí. Es una percepción que también... Vamos, a mí que se me hubiese ocurrido llegar y decirle a mi tío o a mi abuela, no, que me voy para el río. ¿Cómo? ¿Qué te vas a hacer si hay que hacer todo esto? Bueno, a cambio has aprendido cantidad de cosas que los otros no han aprendido y probablemente nunca aprenderán. Claro. Y una de las razones de que hagamos este proyecto es precisamente tratar de registrar toda esta cultura, porque corre el serio riesgo de desaparecer. No, ya vamos a un paso de la leche. En el momento que desaparezca gente como Tomás, como mi abuela tiene ahora 93 años. Toda esta generación, la generación de mis padres, eso sí, eso te pueden contar lo que tú quieras.
Pero en el momento que desaparezcan esas generaciones, o sea, yo a lo mejor sé un 10%, por ponerle una cifra, pero yo no tengo todo lo que ellos tenían, ni la forma de trabajar, ni de hablar, ni de relacionarse, no tiene nada que ver. José.